Bien, vamos a comenzar con el tema, o bueno, con la materia de teoremas de circuitos. Pues bueno, prácticamente es una de las materias que ya involucran, ya están pues relacionadas a la carrera, ¿vale? A la carrera de comunicaciones y electrónica, ¿vale? Recordemos que la carrera de comunicaciones y electrónica se divide en cinco áreas, ¿no? La parte de comunicaciones, la parte de electrónica, la parte de control, programación o computación y control, ¿no? No, creo que ya dije control otra vez, no me acuerdo. Pero bueno, en estos casos, bueno, nosotros debemos de aprender la parte de circuitos porque si tú, por ejemplo, te quieres especializar en el campo de electrónica, pues nosotros ya debemos de tener un conocimiento básico en circuitos eléctricos, ¿verdad? Para que pues nosotros podamos realizar circuitos electrónicos, que son pues ahora sí que otra cosa mariposa, ¿no? Los circuitos eléctricos, pues bueno, recordemos que es como la gama de colores, ¿no? Que bien se los había mencionado. La gama de colores primarios, pues en este caso es el rojo, el azul y el amarillo, ¿no? Lo mismo pasa con los circuitos eléctricos. En este caso va a ser la batería, la bobina, la resistencia y el capacitor, ¿verdad? Y de estos, pues bueno, van surgiendo pues nuevos componentes eléctricos que a la larga pues se van haciendo componentes electrónicos, ¿sale? El día de hoy, pues bueno, vamos a estar revisando, este es un archivo de la profesora Rita Trinidad, que considero yo que es de los libros más completos y un poquito mejor explicados. Tenemos el libro de Benítez, del profesor Benítez, pero pues bueno, considero yo que este es el más completo porque pues viene literal detalladito de una forma en la que nosotros podamos entender. Nosotros ya debemos de tener un conocimiento de lo que es el método de mallas y el método de nodos, ¿no? Lo que es la ley de Kirchhoff o de Kirchhoff, ¿no? De corriente y de voltaje, ¿vale? También nosotros ya debemos de tener un conocimiento de lo que es un divisor de corriente, un divisor de voltaje. También debemos de tener un conocimiento de lo que es un circuito estrella, un circuito delta, ¿no? Y cómo nosotros lo podemos transformar de uno al otro en estrella delta, delta estrella, ¿sale? De estos temas yo ya no me voy a detener porque prácticamente en teoría ya lo debemos de conocer, ¿sale? Simplemente nos vamos a enfocar en cómo nosotros podemos llevar a cabo, pues, el tema de teoremas. Vamos a relacionarlo en este caso, pues en este caso, con respecto a los contenidos, ¿no? Que aparecen aquí, lo que es la estructura de dos terminales, lo que es el teorema de redes, todos los teoremas, el teorema de Norton, ¿no? El teorema de Thevenin, ¿no? Etc, etc. Los valores medios y potencia, lo que son en estos casos la resonancia, las redes, en este caso con multifrecuencias, y las redes de dos puertos. Los circuitos trifásicos, más que nada, bueno, nosotros no lo llegamos a ver porque esto ya es en un campo eléctrico, eso ya lo ven los compañeros de ingeniería eléctrica, pero no te preocupes, los vamos a ver simplemente pues por encima, ¿vale? La relación con respecto a las prácticas, pues bueno, vamos a ver la estructura de dos terminales, en este caso las redes de un solo puerto, vamos a estar viendo algunos ejercicios, algunos desafortunadamente los vamos a tener que ver desde internet porque no tengo ahorita el programa Multisim. Debido a que ahorita pues no tengo computadora, o sea, tengo una computadora prestada y la verdad lo intenté descargar y la verdad no me funcionó. Entonces, no sé si porque ya hay una actualización que ya no me deja descargarlo o no sé la verdad. Entonces, desafortunadamente hay algunos ejercicios o algunos, bueno, ejemplos que te voy a mandar videos a través de YouTube para que podamos verlos y pues bueno, literal, pues veamos cómo se comporta un circuito en una simulación, ¿sale? Obviamente, si tú me dices, ¿sabes qué? Yo ya tengo ya mi herramienta, tengo mi material en físico, lo mejor es que pues hagamos los circuitos en forma física, ¿verdad? Y nosotros pues midamos con respecto pues a la relación que nos están solicitando. Vamos a ver el teorema en dos tipos de circuito, lo que es el circuito en corriente directa y en corriente alterna, ¿no? O corriente continua, ¿sale? Entonces, estos son los ejemplos que vamos a estar abordando en este tipo de temas. Esta semana, pues nos vamos a enfocar esencialmente en las estructuras de dos terminales, lo que son las redes de un puerto, ¿sale? Más adelante estaremos viendo cuando sean redes de dos puertos, ¿no? Pero por el momento solo vamos a verlo de esta forma. Aquí, pues bueno, ya si nos damos cuenta, el ejercicio ya está resuelto, ¿no? No hay tanta ciencia, solamente estamos aquí para comprender, o bueno, literal,
entender lo que nosotros estamos haciendo. Aquí lo que nos piden es que calculemos la resistencia total, lo que es la reactancia total y la conductancia total y la susceptancia. En este caso, si te das cuenta, están definidas de diferente forma en las terminales AB y nos están dando pues una frecuencia, ¿no? Una frecuencia angular de 10 a la tercera radianes sobre segundo. Lo que nos piden es que determinemos los valores de las impedancias de elementos por ser elementos tipo serie. Además, nosotros debemos de conectar una fuente de voltaje entre las terminales A y B. Para obtener primero lo que es las impedancias, pues nosotros debemos de recordar cómo podemos calcular las impedancias. En este caso necesitamos la frecuencia angular para, pues bueno, poder calcular las impedancias con respecto al circuito, con respecto a R, con respecto al capacitor y con respecto al inductor. Para obtener la impedancia con respecto a un capacitor, pues esto es a la inversa, en este caso de I por omega, por el valor de la capacitancia. En este caso, la capacitancia nos están diciendo que equivale a 100 picofarads, ¿no? Microfarads, perdón. Y pues bueno, en este caso nuestra impedancia de nuestro capacitor equivale a menos 10 y ohms, ¿vale? Para obtener la impedancia de la bobina o del inductor, en este caso, bueno, es no, si es una bobina, podemos observar que es una bobina. En estos casos equivale a I por omega por L, en este caso nos quedaría I por 10 a la 3 por 7 milihenries y esto equivale a 7 I ohms. En estos casos podemos observar que tenemos 3 inductancias, bueno, tenemos 4 inductancias, porque, pues bueno, prácticamente es una bobina, ¿verdad? De la que se está reaccionando, pues, en nuestra primera malla y en nuestra segunda malla, ¿verdad? Esto equivale, pues, a 8i y a 9i. En L4, pues, tenemos a 6i. Ahora, para nosotros poder calcular, en este caso, la resistencia, ¿no? Entre ambas terminales, entre A y B, pues nos piden que conectemos una fuente, ¿verdad? Una fuente de voltaje, una fuente de poder, ¿verdad? Y pues bueno, en estos casos tenemos que hacerlo por método de mallas. Recordemos que en el método de mallas tenemos que darle un sentido, ¿no? A las dos corrientes que se están generando entre esas dos mallas. Aquí podemos verificar que en este caso J1 está hacia la derecha o con respecto a las manecillas del reloj, al igual que J2, ¿verdad? Al final, nosotros somos los que le vamos a dar el sentido. Si tú, por ejemplo, le quieres dar el sentido de una forma contraria y nos da un valor negativo, quiere decir que la corriente entonces estaba, pues bueno, como nosotros lo vemos aquí, ¿no? Si nos sale positivo, en este caso acertamos y pues bueno, damos por hecho que las corrientes se están ejerciendo de esa manera. Pero bueno, por el simple hecho de nosotros ver, ¿no? Nuestra fuente de voltaje, hacia dónde se dirige, ¿no? La energía, nosotros podemos verificar que J1 y J2, pues bueno, van a girar siempre conforme a las manecillas del reloj, ¿verdad? Hay ocasiones donde llegan a poner la fuente de voltaje con la flecha hacia abajo. Entonces, en estos casos podemos verificar que J1 pues va con sentido contrario. ¿Sale? Ahora, vamos a calcular las impedancias propias e impedancias mutuas. Aquí podemos observar que solamente vamos a tener impedancias mutuas. Las impedancias mutuas, pues bueno, en este caso es cuando tiene relación entre la primera y la segunda malla, ¿no? O en este caso, pues bueno, en este caso las impedancias que nos dan, que son estas pequeñas curvitas que nos indican que pues se trata de una bobina que está conectada, ¿no? Y pues bueno, en estos casos va a tener diferentes resultados. En estos casos recordemos que en una bobina tenemos entradas primarias y entradas secundarias, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está conectado pues por donde tú lo quieras ver. En las impedancias mutuas, pues esto equivale a I por omega, en este caso de la inductancia que hay entre 1 y 2, o sea, en este caso la que está aquí. Esta equivale, pues en este caso a I ohms. En Z13 es la impedancia que está aquí. Si te das cuenta, esto es lo que, por eso digo que se refiere a una bobina, porque si te das cuenta, estos son los valores que nos van a arrojar al momento de conectarlo entre estas dos terminales. ¿Sale? Aquí equivale a 2i y en este caso en Z23 pues equivale a i. ¿Sale? Así es como nosotros podemos calcular, ¿no? Las impedancias
de nuestro circuito electrónico, de nuestro circuito eléctrico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos a ver circuitos de corriente alterna o de corriente continua, pues nos van a dar los valores, pues bueno, nos van a presentar aquí varios capacitores, varias resistencias, varias inductancias, y pues bueno, nos van a dar el valor, en este caso, de la corriente o del voltaje con respecto en términos de seno y coseno. ¿Por qué? Porque recordemos que es continuo, ¿no? En este caso tiene sus caídas y sus bajas, tiene sus altas y sus bajas, o continuo, o alterno, ¿no? En este caso la corriente alterna, por eso siempre la van a representar como con un seno, ¿no? En la corriente directa, pues en este caso es que no hay caída de voltaje, no hay ningún tipo de caída, y en este caso, pues es continua, ¿no? Bueno, en estos casos, no es que sea continuo, simplemente es que pues nunca va a haber caídas, ¿no? En la continua, aquí considero yo que debemos de saber interpretar qué tipo de corriente nosotros vamos a estar trabajando. Si es continua, si se das cuenta, es como unas flechitas que tenemos así, ¿no? En este caso así, así, así. Aquí, si nos damos cuenta, lo que pasa es que quitamos, pues la caída, porque si te das cuenta, en corriente alterna tenemos un seno, ¿no? En este caso tenemos, suponiendo que esto está conectado a un osciloscopio, tenemos aquí una caída y luego vuelve a levantar. Esta caída de aquí afecta pues a la durabilidad y a la resistencia, o bueno, sí, la durabilidad de nuestros componentes eléctricos, ¿verdad? O componentes electrónicos. Entonces lo que hacen, hay diferentes componentes que más adelante tú lo estarás viendo, que hace que no exista esta caída, pero que tenga ciertas pausas. Simplemente no se va a apagar, o sea, sí se apaga un poquitín, y luego pues vuelve a mantenerse, ¿sale? Y eso hace que, pues bueno, en estos casos nuestros compuestos electrónicos o nuestros componentes con nuestros compuestos eléctricos, pues no lleguen a tener fallas, ¿vale? Uno de ellos, y que bueno, el que nos ha servido durante muchísimos años, a la fecha que se crearon los circuitos eléctricos, ha sido el capacitor, porque el capacitor, recordemos, es el que almacena energía, ¿vale? Entonces, en estos casos, de cierta forma, pues al momento de nosotros pasarlo por algún componente, pues bueno, no existe esta cierta caída. De hecho, vamos a estar viendo lo que es un circuito derivador y un circuito integrador, ¿no? Que estos más adelante los estaremos viendo, pero en estos casos nos sirve más que nada para entender realmente cómo, ¿no? Podemos resolver este tipo de ejercicios. Ya lo habíamos visto en transformadas de funciones, ¿verdad? Que, pues bueno, primero tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo realmente. Segundo, es analizar y resolver matemáticamente, gráficamente, pues bueno, el problema que nos están solicitando. Y por último, sí, dar el resultado, pero entender el por qué ese es el resultado, ¿sale? Entonces, aquí es donde en circuitos, y bueno, de aquí en adelante, de aquí para el real, así van a ser todas las materias, ¿sale? Entonces, aquí podemos observar que en este caso, en R3, se encuentra en serie, en este caso con Z6i, o sea, lo que tenemos aquí. Y ambas están en paralelo con R10, ¿sale? En estos casos podemos reducir que el circuito solamente se va a quedar a solamente dos mallas. Aquí, por ejemplo, no nos dibujaron el circuito. Aquí sí me faltó que me dibujaran el circuito para que nosotros lo pudiéramos entender. Pero bueno, no pasa nada. Aquí en estos casos nada más lo único que debemos de entender es cómo nosotros, o bueno, lo que nos está pidiendo realmente es cómo nosotros podemos calcular las impedancias. Eso es todo, ¿sale? Y pues bueno, aquí para obtener la impedancia equivalente, recordemos que esto pues va a ser igual, ¿no? Aquí podemos ver que está en paralelo. Entonces esto va a ser igual a 10 por 3 más 6 y sobre 10 más 3 más 6 y. Esto nos quedaría 30 más 60 y sobre 13 más 6 y esto pues nos daría como resultado 3.659 más 2.927 en i. Esta sería la resistencia equivalente de acuerdo a las impedancias mutuas, ¿verdad? Ahora vamos a obtener las impedancias de la malla, en este caso las impedancias mutuas y propias. ¿A qué se refiere con las impedancias propias? Bueno, las propias son las que se encuentran dentro de la misma malla. Y las mutuas, pues bueno, en este caso las que comparten, ¿no? Con respecto, pues, a nuestra malla. Aquí en Z, bueno, aquí tenemos nuestra impedancia, no es una Z, bueno, sí es una Z, pero como griega. A ver, dame un momento, por favor. Muy bien.
Entonces vamos a calcular ahora las impedancias de las mallas, ¿no? En este caso ya literal podemos observar en este circuito, no tenemos el circuito original, pero bueno, tenemos el circuito ya en relación con respecto a las mallas y con respecto a sus impedancias. Y en este caso, entonces, para obtener las impedancias propias, podemos verificar que en este caso, en J1, pues bueno, tenemos la sumatoria en estos casos de, pues, de las impedancias que tenemos aquí, ¿verdad? En este caso, pues nos da el valor de 4i. Las impedancias mutuas, en este caso, pues es las que se encuentran entre 1 y 2. Entre 1 y 2, pues bueno, nos daría menos 9 más 2i más i menos i. Esto nos daría igual a menos 7i, ¿sale? Las impedancias propias en 2, 2, en este caso, recordemos otra vez, es la sumatoria de estas que tenemos aquí. En estos casos, pues bueno, es 17 más 3.66 más 2.93 y en este caso era el valor que nos había dado acá de la impedancia equivalente más 2i, pues esto nos daría 3.66 más 21.93 en i. ¿Sale? En estos casos, bueno, así es como nosotros podemos calcular pues las impedancias propias y mutuas. Ahora, nosotros debemos de encontrar la impedancia equivalente de las terminales, no la impedancia equivalente que pues nos pedían al principio, ¿verdad? Pues aquí en este caso, para obtener la impedancia de AB, esto va a ser igual, en este caso, a, pues bueno, aquí vamos a utilizar a Kramer, ¿no? Vamos a utilizar en la regla de Kramer, en este caso es la determinante que hay entre el Zm y N. En este caso va a ser entre la impedancia mutua, o sea, impedancia mutua e impedancia propia, o sea, en este caso es la determinante de Z11, Z12, Z22 y Z12 o Z21, ¿verdad? En este caso Z21 y Z22. Esto va a ser dividido entre el cofactor que haya entre Z1 y 1. En este caso, el único valor que va a haber entre Z1 y 1, o sea, en este caso, ¿qué significa cofactor? Bueno, cuando nosotros vimos álgebra superior, el cofactor era la eliminación de la primera fila y la eliminación de la primera columna. Entonces, en este caso, el cofactor es el que se encuentra aquí, ¿sale? Si por ejemplo tuviéramos uno de 3 por 3, pues en este caso de igual manera se elimina la primera fila y la primera columna y los 4 valores que tuviéramos aquí, pues sería el cofactor, ¿sale? Entonces en este caso, por eso nos dice que es el cofactor Z1 a 1. O sea, en este caso me quitas la primera fila y me quitas la primera columna y la primera fila. Entonces, por eso nos da el valor de 3.66 más 21.93. Te digo, esto ya, en teoría, ya lo debemos de saber porque esto es álgebra, ¿verdad? Álgebra superior. Al momento de calcular la determinante, ya nosotros lo sabemos, en este caso es la multiplicación de este por este menos este por este, ¿verdad? Y pues bueno, nos da menos 38.72 más 14.64 en i. Recordemos, esta es una multiplicación, o bueno, la determinación de números complejos. Ya deberíamos de saber cómo sacar estos números complejos, si no, le damos un repasote eterno a fundamentos de álgebra, ¿sale? Y si no, pues nos vamos a variable compleja, ¿vale? Aquí esto nos quedaría menos 38.72 más 14.64 en i, todo esto dividido entre 3.66 más 21.93, y pues en este caso, la impedancia de la terminal AB es equivalente a 0.36 más 1.82 ohms, ¿vale? Para obtener la admitancia, pues en este caso la admitancia es la inversa de la impedancia. Simplemente esto equivaldría a punto 10 menos 0.52 y pues bueno, recordemos que si la impedancia se divide, su unidad de medida son los ohms, la admitancia son los mhos o los siemens, ¿vale? Entonces, en este caso ya pudimos obtener que RT, en este caso, RT de la admitancia es equivalente a 0.36, la conductancia equivale a 0.10, que recordemos que la parte real, en este caso de las admitancias y de las impedancias, es la resistencia y la conductancia. En este caso, XT es el valor, en este caso, el número complejo, el número imaginario, que equivale a 1.826, y en este caso, BT, que es la susceptancia, la reactancia y susceptancia, pues son números negativos. Entonces, en este caso, la susceptancia se obtiene en este caso, de la admitancia, ¿sale? Entonces podemos nosotros entender que la admitancia es la sumatoria, o en este caso es el número complejo, de la conductancia y la susceptancia.
y la impedancia es la sumatoria, en este caso, de la resistencia y de la reactancia, ¿sale? Entonces, así es como nosotros podemos obtenerlo. Ahora, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a irle metiendo mayor complejidad. Nos dice que obtengamos la impedancia equivalente, en este caso de las terminales AB, o sea, que saquemos la impedancia de ZB del siguiente circuito. Aquí literal ya nos están dando el circuito con respecto a sus impedancias. Ahora, aquí mucho ojo y yo puedo recalcar algo muy padre. Cuando nosotros tenemos la sumatoria, bueno, tenemos una suma de una impedancia, en este caso de un número complejo, o bueno, que es parte real y parte imaginaria, podemos nosotros verificar si es una resistencia, si es un capacitor o si es una inductancia. ¿Sale? En este ejemplo, por ejemplo, bueno, podemos observar aquí, no, en estos casos, cuando son números negativos, o bueno, sí, sí se trata de esto, porque sí es menos 10 y, eh, bueno, no, mejor no te digo eso, porque si no, capaz que en una me sale chueca la jugada y valió chorizo, ¿no? Pero bueno, yo lo veía así, de esa manera, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo veía que era una suma, se trataba de un capacitor, si se trataba de una resta, se trataba de un inductor, y si solamente se trataba de un valor real, o de un valor imaginario, por ejemplo, si eres un valor imaginario, había dos sopas, ¿verdad? O era una resistente, era un capacitor o era un inductor. Y si era la parte real, pues solamente era un resistor, ¿verdad? Pero bueno, mejor lo dejemos así, no nos vayamos a confundir. Pero sí, bueno, si tú tienes la certeza de que, no, sí, sí, es cierto, bueno, ya sabes por qué. Entonces, en este caso, pues tenemos este circuito, ¿vale? Aquí tenemos las terminales A y B, podemos observar que tenemos a Z1, Z2 y Z3, Z4 y Z5. Aquí en el circuito, pues son datos de las impedancias, las cuales ya se encuentran agrupadas. En este caso, vamos a conectar una fuente de corriente alterna en las terminales A y B. Como no es posible hacer una reducción en serie paralelo, hay que utilizar dos opciones. La primera es aplicar la ley de Ohm en las terminales y el método de mallas, o la transformación en este caso de la conexión delta estrella, ¿vale? O en este caso estrella delta a delta estrella. ¿Por qué? Porque podemos observar que es como una tipo estrella, o sea, prácticamente es un circuito que no podemos reducirlo tan simplemente, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque pues aquí nuestros nodos pues se encuentran de una forma medio extraña, ¿no? Entonces, en estos casos vamos a utilizar los dos métodos y bueno, para ti, el que más se te facilite. Por la ley de Ohm, nosotros vamos a conectar una fuente en las terminales A y B, la cual nos va a servir para aplicar la ley de Ohm a la frecuencia que se requiere dicha impedancia. Recordemos que la impedancia va a ser igual al voltaje sobre la corriente, en este caso que se genera entre A y B. En estos casos, como nosotros no tenemos ninguna fuente de poder, de corriente o de voltaje, nos mencionaron que debemos de conectar una corriente alterna, una fuente de corriente alterna. Entonces, esto equivale al voltaje de la fuente sobre la corriente de la fuente. Y pues bueno, en este caso, para obtener la corriente de la fuente, pues esto va a ser igual a la sumatoria de las corrientes, en este caso las que se van a generar en J1 y en J2, ¿verdad? Porque al final lo vamos a hacer por el método de mallas. Entonces nosotros podemos entender que la corriente que genera la fuente va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que se generen por cada una de las mallas, en este caso de J1 y de J2. Aquí podemos ver que ya conectamos, en este caso, a una fuente de corriente, y pues bueno, tenemos los valores de J1 y J2. J3, ¿por qué no se toma en cuenta? Bueno, porque nosotros tenemos que obtener el valor que se genera cuando nosotros conectamos la fuente en este punto, ¿verdad? Que sí tiene injerencia, sí, pero recordemos qué pasa cuando tenemos corrientes, perdón, qué pasa con la intensidad de corriente cuando tenemos elementos en paralelo o cuando tenemos elementos en serie. Si nos recordamos, le damos un repaso a circuitos eléctricos, ¿sale? Entonces, en este caso, bueno, aquí nos damos cuenta que J1, pues bueno, como estamos viendo, la corriente está conectada hacia una parte hacia arriba. Entonces, en este caso, J1 se va a comportar hacia la izquierda, o sea, conforme al contrario de las manecillas del reloj. Y J2, esta sí es la única que se va a comportar, bueno, J2 y J3 son las que se van a comportar con respecto a las manecillas del reloj.
Entonces, ya que tenemos la malla, o bueno, ya que tenemos nuestras mallas y ya tenemos, pues bueno, ahora sí podemos sacar nuestras impedancias propias. Recordemos, las impedancias propias son la sumatoria de las impedancias. En este caso, es Z2 más Z4, ¿verdad? Entonces, Z2, o bueno, Z4 más Z2, pues nos daría 4 más 14i. En Z22, que son propias también, en este caso es la sumatoria de Z3 más Z5. Esto nos daría 30 menos 2i. En Z33, pues nos daría la sumatoria de las tres impedancias, en este caso Z1, Z2 y Z3, que nos daría 16 más 8i, ¿sale? Ahora, vamos a calcular las impedancias mutuas. En este caso, las impedancias que hay entre Z1 y Z2, pues no hay, porque la única que está aquí, pues es la fuente de volt de corriente. Y pues bueno, nuestra fuente de corriente, pues no forma parte de la impedancia. En Z23 podemos observar, en este caso es este de aquí con este de aquí, solamente tenemos a Z3. Aquí vamos a verificar, este es muy importante, es un punto muy importante, cómo se comportan, en este caso J2 y J3. Si van hacia la misma dirección, en este caso van a ser positivas. Si van a diferente dirección, van a ser negativas. Entonces, en este caso, J2, si te das cuenta, bueno, tú me puedes decir, bueno, profe, pero aquí estoy viendo que J2 y J3, en este caso, van hacia la misma dirección. Pues no, si te das cuenta, J3 va bajando y va hacia la izquierda. Y si nos damos cuenta en J2, va hacia la derecha. Por lo tanto, como ambas corrientes están en sentido contrario, quiere decir que va a ser negativa. ¿Sale? Por lo tanto, aquí debemos de tener que es menos Z3. Y esto equivale a 10 menos 2i. Ahora, vamos a verlo diferente en Z13, en este caso este de aquí con este de acá. Nosotros podemos observar que va corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo y va hacia la izquierda. Y nosotros en J1 podemos observar que también va hacia la izquierda. Por lo tanto, es positivo. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos positivo y aquí negativo. Entonces, en este caso, como van hacia el mismo sentido, va a ser positivo. Por lo tanto, nos quedaría 4 más 6 y ¿por qué hago hincapié en esto? Porque si nosotros no lo hacemos bien, vamos a tener un resultado negativo o vamos a tener un resultado positivo y esto pues nos causaría un poquito de conflicto, ¿sale? Perdón. Ya que nosotros tenemos ahora sí nuestras impedancias propias y mutuas, bueno, nos piden que resolvamos nuestro sistema de ecuaciones de mallas. ¿Por qué? Porque en este caso recordemos que para obtener, en este caso, el voltaje de la fuente, en este caso, de las tres, bueno, en este caso, de nuestras tres mallas, pues nos van a dar tres tipos de ecuaciones. Por lo tanto, tenemos en Z11 es 4 más 14i por J1 más 0 en J2, o sea, en este caso es 1, 2, más en este caso, 4 más 6 y en J3. O sea, en este caso es Z11, Z12 y Z13. ¿Sale? Y esto nos va a dar la fuente de voltaje de nuestra fuente. Bueno, perdón, el valor de la fuente, el valor del voltaje de nuestra fuente, perdón. En J1, pues aquí sería J21, J22 y J23. Entonces aquí en J21, pues nos vale 0. En J23 nos vale, en J22, perdón, nos da 30 menos 2i. Y en J23, pues nos da ¿no? Menos 10 menos 2i en J3. Y por último tenemos en Z11, en este caso, en Z31, perdón, Z31, aquí está, 4 más 6i, Z32 es lo que equivale acá, menos 16 más 8i, Z33, perdón, y Z32, pues es lo que tenemos acá, ¿no? Menos 10 en i. Entonces, este es nuestro sistema de ecuaciones para obtener, en este caso, pues el valor de J. Ahora, como podemos observar en estos casos, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es un simple despeje para obtener a J1, obtener a J2, ¿verdad? Esto es todo, nada más. Ahora, aquí por ejemplo, ¿por qué en J3 o en este caso sí, en J3 vale 0? Pues bueno, porque en este caso la sumatoria de estas dos J's nos va a dar el valor de J3, o sea, una como está en sentido contrario a la otra, pues J3 en automático nos va a dar 0, ¿sale? Por lo tanto, J3 pues es 0, ¿ok?
Y pues bueno, haciendo el despeje para obtener a J1 y a J2, muy sencillo. En este caso, pues bueno, debemos de sacar ay, se me fue la palabra, la, bueno, por Kramer, en este caso, vamos a sacarlo por Kramer. Aquí haciendo el despeje, pues bueno, tenemos el voltaje de FB, ¿no? Todo esto, y pues bueno, todo esto dividido entre, pues, nuestra delta, ¿no? Nuestra delta S. Recordemos que en este caso, este sería pues el valor que se encuentra dentro del circuito, y aquí como nosotros queremos obtener a J1, pues en este caso J1 se sustituye por los valores que tengamos con respecto a nuestros resultados de nuestras ecuaciones de mallas, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, en este caso, y aquí, pues bueno, simplemente tenemos que poner por los valores que se encuentran dentro de nuestra ecuación, ¿verdad? 4 más 4i por 0, ta, ta, ta. Aquí al momento de resolverlo, pues esto nos quedaría que sería el voltaje de nuestra fuente sobre, en estos casos, menos 1368 más 5112 en I. Y para obtener a J2, pues exactamente lo mismo, ¿verdad? En este caso vamos a quitar en J2 los valores que queramos obtener de J2, los sustituimos con respecto a los resultados que nos habían dado las ecuaciones, y pues bueno, lo mismo. Entonces en estos casos nos quedaría el voltaje de la fuente por menos 80 más 156 sobre 1368 más 5112, ¿no? Que es lo que teníamos acá. Aquí, pues bueno, entonces para obtener a J1 y a J2, en estos casos debemos de recordar que esto es equivalente a J1, que es el valor de la fuente, ¿no? Por esta expresión de aquí, que en este caso es 0.01878 menos 0.73 en I, esto en amperes. J2 es 0.0324 más 6.983 por 10 a la menos 3, en este caso en I, y también van a ser en amperes, ¿sale? Esto, ¿de dónde salió esto? Pues bueno, la división simplemente pues, de números complejos, ¿verdad? Solamente. Ahora, para nosotros obtener la corriente de la fuente, nosotros vamos a sustituirlo en las terminales A y B para obtener la impedancia. En este caso, la corriente de la fuente va a ser igual al voltaje, en este caso, que se genere con respecto a las impedancias, o en este caso, a las terminales que se generen en A y B. Las impedancias que se generan en A y B, pues es 0.5116 menos 0.0661. ¿Sale? Esto pues va a ser equivalente en amperes. Ahora, para obtener la impedancia, debemos de recordar que esto va a ser igual al voltaje sobre la corriente, pero nosotros debemos de recordar que el voltaje va a ser igual, bueno, va a ser dividido entre el voltaje sobre el valor que nos había dado la impedancia de las terminales A y B. Pero, como podemos observar, en este caso, este voltaje y este voltaje pues se hacen uno. Entonces no era necesario, literal, pues conocer el valor del voltaje. ¿Por qué? Porque al momento de simplificar matemáticamente, pues nos quedaría 1 sobre esta expresión. Por lo tanto, nuestra impedancia va a ser equivalente a 7.32 más 9.46 n. Esto en su forma binómica. ¿Qué es su forma binómica? Bueno, que incluye la parte real y la parte imaginaria. Si nosotros lo transformamos en coordenadas polares, pues esto va a ser equivalente a 11.96 cis, este significa cis o cis de 52.27 grados. Y este pues sería el valor de nuestra corriente, ¿sale? Entonces en estos casos, estos serían los valores. Dije, bueno, tú me vas a decir, bueno, profe, ¿de dónde salió este resultado? Pues bueno, recordemos que el valor de la corriente de la fuente, pues es la sumatoria de J1 más J2, ¿verdad? Aquí está. Aquí ya no los puso porque, pues bueno, ¿para qué lo pone, va? Entonces tienes que sumar J1 y J2, lo sumas y este es el resultado que te tiene que dar, ¿sale? Obviamente aquí lo único que tenemos que hacer es sacar factor común. ¿Cuál es nuestro factor común? Pues el voltaje de la fuente, ¿verdad? Y pues lo único que haces es sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Eso es todo, ¿sale? Entonces, esta sería la respuesta correcta. Esto va por el método de mallas, ¿verdad? Y pues bueno, aplicando la ley de Ohm en las terminales A y B. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos transformar de estrella delta a delta estrella. En este caso tenemos el circuito. De igual manera, vamos a poner una fuente. En este caso no importa
simplemente lo que nosotros estamos buscando es cerrar el circuito, ¿sale? Aquí vamos a utilizar el método de nodos. Vamos a verificar cuántos nodos tenemos en el circuito. En este caso, el primer nodo, pues es el que está formándose por la fuente que nosotros acabamos de conectar. Este 0 significa que está a tierra, ¿verdad? Luego, el segundo nodo es el que se encuentra pues uniendo a Z3, Z5 y a Z1. Y en y pues bueno, ¿quién realmente cierra el circuito? Pues el nodo 3, que es el que conecta Z2, Z4 y Z1, ¿verdad? Vamos a separar los tres elementos y pues bueno, vamos a transformarlo en estrella. Y pues bueno, en este caso, transformándolo en estrella, ahora lo que nos piden es que lo transformemos a delta, ¿verdad? Vamos a verificar que los elementos se encuentren conectados en los mismos nodos de acuerdo pues al circuito original. En este caso, nosotros podemos darnos cuenta que sí está conectado en delta, ¿verdad? Esto bueno, sí es una, perdón, bueno, no, es una estrella, perdóname. O en Y, ¿no? Prácticamente se llama en Y, ¿no? Pero bueno, le llaman estrella para que pues lo podamos ver. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es transformarlo pues en delta, o sea, en un triángulo, pues. O sea, vamos a pasarlo de esto a esto, ¿sale? Y pues bueno, ¿cómo nosotros lo podemos transformar? Pues muy sencillo. En este caso, lo que nos piden es que calculemos a ZA, a ZB y a ZC. ¿Cómo vamos a calcular a ZA, a ZB y a ZC? Pues bueno, aquí lo tenemos. En este caso va a ser igual a Z2 que multiplica a Z1 más la sumatoria de Z1 por Z4, ¿no? Más, en este caso, Z4 por Z2. Y todo esto se va a dividir entre Z4. Este es el valor que nos va a dar de ZA. Entonces, en ZA va a ser igual a 9.5 más 2 en I. ¿Cómo obtenemos a ZB? Pues en este caso, ZB va a ser igual, en este caso, la misma expresión que teníamos aquí, o sea, la multiplicación, pero ahora nosotros lo vamos a dividir entre Z2. ¿Sale? O sea, prácticamente es lo que tenemos aquí arribita. Pero ahora la diferencia es que se va a dividir entre Z2. Y por último, ZC, pues nosotros lo vamos a dividir entre Z1. Entonces aquí tenemos a 1.3846 más 16.92 ohms. Y ZC pues equivale a 5.6 más 26.8 y ohms. Ahora, ya que nosotros tenemos nuestros valores, pues bueno, ya lo podemos transformar en delta, ¿verdad? O sea, lo que nos va a quedar, estos se van, estos se van, estos se van, estos se van, y solamente nos va a quedar ZA, ZB y ZC. Podemos observar que siguen conectados con respecto a los nodos 1, 2 y 3, ¿sale? Entonces, así si nosotros lo reescribimos, así estaría escrito nuestro circuito. En este caso, vamos a sustituir Z1, Z2 y Z4 por ZA, ZB y ZC, y nuestro circuito nos quedaría de la siguiente forma. ZA, en este caso, bueno, los únicos que no se van, perdóname, porque sí. En este caso, pues sería Z3 y Z5, ¿verdad? Que es el circuito que nos quedaba aquí. Así Z3, aquí está. Porque en estos casos, los únicos que forman, pues la estrella era 1, 2 y 4. O sea, era este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Z1, Z2, Z1, Z2 y Z4. Z1, Z2 y Z4. O sea, es este de aquí. Y pues Z3 y Z5 pues no pertenecían en este caso, al circuito estrella. Entonces, Z3 estaría pues en este caso en paralelo con respecto a ZA y pues Z5 estaría en paralelo con respecto a ZB. Ahora, vamos a calcular en este caso nuestro circuito equivalente, o bueno, en este caso nuestra impedancia equivalente. Nuestra impedancia equivalente 1, nosotros sería Z5 por ZB. Si nos damos cuenta, este está en paralelo. Esto nos daría 8.49 más 9.1 en I. El 7 equivalente 2, en este caso es el que se encuentra en paralelo A y B. En este caso nos daría como resultado 6.93 más 1.62. Y el circuito equivalente 3, en este caso, pues es la sumatoria de todos los circuitos. En este caso es la sumatoria de 1 y 2, ¿verdad? O sea, este de aquí, pues como ya los tenemos, pues quedarían en serie, ¿verdad?
Entonces esto nos daría como resultado 15.43 más 10.72. Ahora, para obtener nuestra Z o nuestra impedancia equivalente, pues tenemos que obtener en este caso, como está en paralelo, o sea, no pertenecen al mismo nodo, en este caso sería la Z es equivalente en 3 por la ZC. En este caso, ZC es la que tenemos acá. Por lo tanto, esto nos daría 7.32 más 4.96 y podemos verificar que nos da el mismo resultado por el método de nodos utilizando la función de estrella delta estrella, o por el método de mallas y por la ley de Ohm. Entonces, cualquiera de los dos, pues es válido. Nos da el mismo resultado. ¿Sale? Entonces aquí, como todo, en las matemáticas tenemos fórmulas, tenemos formularios, tenemos teoremas, axiomas que podemos utilizar a nuestra conveniencia. Lo mismo pasa en circuitos. Pues aquí en estos casos, este sería pues el resultado. Vamos a ver a uno, donde pues nos dan solamente, pues nos están dando los elementos, ¿verdad? No nos están dando las impedancias. Aquí lo que nos piden es que calculemos la impedancia de cada elemento y pues bueno, en este caso, calcular la impedancia equivalente. ¿Sale? De la terminal ZAB. Aquí nos estamos dando cuenta que pues bueno, en este lado se encuentra nuestra impedancia. Bueno, en este caso, nuestro punto AB. Nos están dando la frecuencia angular, ¿por qué? Porque pues recordemos que para calcular las impedancias, pues necesitamos sí o sí la frecuencia angular. La frecuencia angular equivale a 1000 radianes sobre segundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular las impedancias. Y con respecto a R o con respecto a la resistencia, pues bueno, pasa igual, serían 12 ohms. En este caso, en la impedancia, en la inductancia, en este caso la bobina, aquí podemos verificar que en este caso equivale a 2 microohms, por lo tanto equivaldría a 2J. En 15 bueno, en este caso las entradas secundarias, bueno, sí, las entradas secundarias, en este caso sería 10 miliohms y 15 miliohms, esto sería igual a 10 más 7J, o sea, ya relacionando la inductancia. Y pues bueno, por último tenemos en este caso pues capacitores, ¿no? En este caso estos capacitores nosotros los sumamos y pues nos da como resultado 22 ohms. Aquí, por ejemplo, vamos a aplicar las ecuaciones, ya las aplicamos en el circuito, se transforman en números complejos y todos los elementos pasivos pues quedan con las mismas unidades en ohms y estas pues vamos a agruparlas en serie, ¿sale? O sea, en este caso, esta de aquí, bueno, esta de aquí, este 100 microfarads y 200 microfarads, pues no aparecen. ¿Por qué? Porque pues es la que hace que el circuito se apacive, ¿no? Entonces, simplemente los únicos elementos que están con respecto a la terminal, pues sería este de aquí, ¿no? Eh, Aquí tiene que haber sido 12 más. ah, Aquí tenía que haber sido 12. mm, 2J omega. A ver, vamos a ver. Sería y por 10 por 10 a la menos 3 por 1000, pues nos da 10, ¿verdad? Ah, caray. Creo que aquí nos comimos este inductor, ¿eh? Porque aquí tendría que ser 12 más 10i, más 10i. Pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, vamos a ver por qué lo quitó. Pero en teoría no tendría por qué haberlo quitado, porque aquí sí lo tenemos. Sería 10 más, en este caso, los 15 miliohms. Entonces aquí sería 15 miliohms, sería 15 por 10 a la menos 3. Aquí tendríamos, sí, aquí hubo un error, ¿sale? O sea, en estos casos, aquí tendría que haber sido, en esta parte de acá, 12
más, en este caso, 10i, porque si no, pues entonces, ¿dónde está dónde está eh, pues sí, no, la conexión, ¿no? Entre las bobinas? Y esta de aquí sería 10 más 15i. Creo yo que sí, pero de todos modos lo vamos a ver, ¿sale? Y aquí tenemos 2J omega, en donde aquí serían 2 miliohms, sería 2i. Ajá, aquí sí está bien. Sería 2i, ¿no? Bueno, 2J, aquí le ponen J. Y Z3, pues bueno, los únicos que no están involucrados son los que hacen que, pues no, apacive el circuito, son en este caso, los capacitores. Entonces, bueno, vamos a ver si, creo que sí se equivocó, pero bueno, vamos a resolverlo por este método. Para obtener la impedancia, en este caso, pues bueno, vamos a colocar una fuente de voltaje y pues aplicar la ley de Ohm en dichas terminales. En este caso, pues bueno, esto ya nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Para obtener la corriente de la fuente, pues va a ser igual a la sumatoria de las Jotas, o en este caso de la suma de las corrientes. En este caso, recordemos, ¿no? Hacia dónde se dirige nuestra fuente de voltaje, va hacia arriba, entonces, por lo tanto, esta expresión va hacia acá y esta malla va hacia acá, ¿sale? Ustedes pueden darle el sentido que quieran, ¿sale? Ese no es impedimento. Pero bueno, yo lo hago, yo lo veo así. De acuerdo a la fuente, si yo estoy dibujando la fuente hacia arriba, pues bueno, tengo que ver que las corrientes van así. Tú le puedes poner la misma, en este caso, el mismo sentido. Si te da valor negativo, quiere decir que entonces la corriente pues estaba mal conectada. Es lo mismo pasa cuando pones los polos, en este caso de tu multímetro. Si tú pones inversos los polos, pues te va a dar un valor negativo, te va a decir, ah, chingas, ¿no? Porque pues ese ni existe, ¿no? Pero simplemente es porque conectaste mal los polos, eso es todo. Entonces, lo mismo va a pasar aquí, no hay ningún problema, te va a dar el mismo resultado, pero negativo. Ahora, en estos casos, para obtener la impedancia total, va a ser igual al valor de la fuente sobre J1 más J2, ¿sale? Ay, perdón, ay, me dio el sueñito. Ahora, el voltaje de la fuente pues no se conoce. Se considera dato y pues lo calculamos con respecto a la corriente en la fuente utilizando el método de mallas, lo cual pues bueno nos va a quedar en función del voltaje de la fuente. Para eso nos sirve, simplemente es como para llenar el campo, ¿no? Simplemente es pues ya conozco el valor de la fuente, aunque no la conozcamos. ¿Por qué? Porque si nosotros no la ponemos, pues bueno, no vamos a poder hacerlo por el método de Kramer, no vamos a poder utilizar Kramer. Y en segunda, pues bueno, en estos casos, pues va a ser un poquito más difícil. Por eso, simplemente es un dato que sí se considera necesario, aunque no lo tengamos, pero al momento de cancelar elementos, pues se va a ir ese elemento. Entonces, no va a ser necesario sí y no. Entonces, para obtener a J1, bueno, primero vamos a obtener las impedancias de las mallas. En este caso ya podemos verificar que las impedancias de las mallas, pues están mal, ¿verdad? Aquí sería Z1 y Z3, en este caso sería 12 más 22 más 10i, o sea, en este caso sería 34 más 10i. Esta te va a quedar de tarea, simplemente, ¿vale? Entonces aquí es donde yo quiero que ustedes pues estén despiertos. Aquí, por ejemplo, pues la corrección de tarea, ¿sale? Lo voy a hacer con respecto pues al ejercicio que nos pide aquí, pero que sí se comió pues el, el inductor, ¿sale? Aquí en este caso, pues bueno, nos da 34i, ¿no? Sería 12 más 22, pues nos da 34. En Z22, en este caso sería 22 más 10 más 10i. Esto nos daría 32 más 10i. Y pues la impedancia mutua, pues en este caso va a ser lo que haya entre 1 y 2. Por lo tanto, va a ser Z3 positivo. Vamos a verificar, en este caso, si es positivo. ¿Por qué? Porque en ambas direcciones van hacia arriba. Y en Z12, o sea, en este caso, pues la conexión que hay entre las terminales secundarias de nuestra bobina, en este caso, esta de aquí va hacia la derecha, perdón, esta de aquí va hacia la derecha y esta de acá va hacia la izquierda, por lo tanto es menor. Por lo tanto, nos quedaría Z3 positiva menos Z12,
Entonces lo que queríamos es una resta y pues nos daría como resultado 22 menos 2i. Sí, sí se equivocó. Sí, hay error de la profesora, pero bueno, eso es bueno porque al final yo sé que a lo mejor ustedes tienen sus libros, tienen sus archivos y a lo mejor ni les dan una ojeada, la verdad los conozco. Pero cuando ya de verdad les surge entender o prepararse para un examen, ahí sí. Y se van con la finta de que lo que dice el libro, lo que dice el texto, es correcto. Y no, no necesariamente. Entonces aquí, pues es un error. Aquí, pues la ventaja es de que con la tarea, este archivo yo ya te lo había enviado. La ventaja es de que pues tú ya nada más vas a hacer copia y calca. Lo único que vamos a hacer es sustituir valores y se acabó. Ya que tenemos nuestras impedancias mutuas y propias, ahora pues bueno, vamos a obtener la ecuación de la malla. En este caso recordemos que por la ley de Ohm tenemos la impedancia 1,1 por J1 más la impedancia 1,2 por J2. Esto nos va a dar igual al valor de la fuente y lo mismo, ¿no? Aquí en estos casos, para obtener a J11 debemos de sustituir lo que tengamos del valor de la fuente y todo esto dividido entre, pues, nuestra delta S, ¿no? Bueno, nuestra delta es nuestra matriz principal, ¿no? O nuestro determinante principal. O sea, en este caso, los valores que se encuentren dentro de la ecuación. Al final, esto nos quedaría el voltaje de la fuente, que multiplica a 10 más 12i, sobre 608 más 428. Hacemos la división y esto nos quedaría como resultado 0.02 más 5.45 por 10 a la menos 3 y esto nos quedaría en amperes. Ahora vamos a calcular a J2, lo mismo, vamos a sustituir con respecto al valor de la fuente en J2 y pues bueno, esto nos quedaría el valor de la fuente, ¿no? O bueno, de la fuente de voltaje, 0.01 más 7.09 por 10 a la menos 3 en I amperes. Aquí lo único que tenemos que hacer, pues, es sustituir en la corriente las corrientes de la malla, o sea, las sumatorias, ¿no? De la corriente de la fuente, esto nos quedaría 0.035 menos 1.63, y pues bueno, recuerdo a nuestra impedancia equivalente, esto nos daría igual al valor de la fuente sobre la corriente de la fuente, esta expresión contra esta expresión se hacen 1 sobre 0.03 menos 1.63 por 10 a la menos 3, pues nos da como resultado 28.48 más 1.32 en I, ¿sale? Entonces nuestra impedancia en A y B sería 28.48 más 1.329 en I, ¿sale? Que porque, ¿cómo lo puedo sacar yo en coordenadas polares? Pues bueno, en este caso ya la calculadora ya lo tiene, ¿sale? La calculadora ya lo tiene. Nosotros le vamos a dar Shift y le vamos a apretar el número 2 y pues bueno, solamente le vamos a apretar el número 3 y pues nos da como resultado 28.51. En este caso cis de 0.04. ¿Sale? 0.046. ¿Sale? Y este pues sería el resultado de nuestra impedancia de la fuente. ¿Ok? Nuestra impedancia en la terminal A y B. Entonces, si nos damos cuenta, pues bueno, de cierta forma, bueno, de cierta forma, porque tenemos que comprender estos temas para poder abordar los teoremas de circuitos, ¿verdad? Vamos a meternos en este está genial, porque me encantaría que nosotros lo pudiéramos hacer. En este caso nos piden que se calcule, obtener aquí la impedancia equivalente en las terminales ZAB. Aquí podemos verificar que nuestra ZAB se encuentra en la segunda malla. Para una frecuencia, en estos casos nos están dando una frecuencia de 159.15 Hz. Ahora, no quiere decir que porque nos den la frecuencia, no podamos sacar la frecuencia angular. De hecho, aquí no las están sacando. La frecuencia angular equivale a 2πf y esto equivale a 1000 radianes sobre segundo, ¿sale? Entonces, en estos casos, no importa el dato que nos den. Mientras con esto podamos sacar nuestra frecuencia angular, estamos del otro lado.
Entonces, no nos espantemos. Por lo regular siempre nos vamos a espantar porque vamos a ver este tipo de circuitos y pues va a valer chorizo, ¿verdad? Entonces, en estos casos, este sería pues el ejercicio, ¿sale? Aquí, bueno, este sería el ejercicio si no contáramos, no tomáramos en cuenta pues la bobina de aquí, ¿verdad? Que es la que se comió, la única que se comió. Pero sí la debemos de tomar en cuenta porque sí forma parte, pues en este caso, la primera. Entonces, de tarea, pues te queda la corrección de este ejercicio, ¿sale? Pim. Vamos con el segundo, ahora sí. Entonces, nosotros tenemos, pues bueno, tenemos resistencias, tenemos capacitores, tenemos bobinas, tenemos inductancias, o bueno, tenemos ay, se me fue la palabra de las bobinas. Bueno, se me va a acordar, ahorita me tengo que acordar. En este caso, pues son las conexiones de las bobinas. Y pues bueno, en este caso, para esto nos va a servir estas fórmulas. Z en KK más I ZKNL, ¿sale? O sea, en este caso son las impedancias mutuas y las impedancias propias, ¿verdad? Perdón, al revés, impedancias propias e impedancias mutuas. Cuando nosotros tenemos este tipo de circuitos. Entonces, no nos espantemos. Primero, lo que debemos de hacer, pues, es calcular, pues, las impedancias, ¿verdad? En este caso, en esta parte, pues, equivaldría a 20 ohms. Aquí tenemos que calcular la impedancia, ¿no? Que se genera en estos dos elementos, en este caso el capacitor y la bobina. Aquí nos daría 20 menos 32i. Si no me quieren creer, pues bueno, ahí multiplíquenlo por esto, ¿sale? También vamos a sacar la impedancia, en este caso mutua, en este caso de la conexión entre esta bobina a esta, en este caso 3M. Aquí, por ejemplo, bueno, podemos observar que tenemos unos pequeños asteriscos. Ahorita vamos a saber para qué sirven. Entonces, aquí en este 3M, pues nos quedaría 3I en J, en 4 miliohms nos quedaría 4I, y pues bueno, la impedancia que hay entre estas dos bobinas, o la conexión que hay entre estas dos bobinas, pues equivale a 2I. Ahora vamos a sacar lo que tenemos con respecto a esta expresión de acá. A esto nos quedaría 5i, la impedancia 2, la impedancia 4 nos daría 12i, válgame la redundancia. En Z3 aquí podemos verificar que tenemos un circuito, o bueno, este está en serie con con este capacitor, entonces nos quedaría 10 menos 12.5 en I, ¿no? Y pues bueno, en este caso, este de acá, este 500 microfarads, sería otra impedancia. ¿Por qué? Porque tenemos que conectar una fuente, ¿verdad? Recordemos, para cerrar el circuito y poder calcular las fuentes, para poder calcular la impedancia total. Entonces, en este caso, este sería otra impedancia que nos daría menos 2i. Y por último, pues tenemos estas dos de aquí. Estas también, como están en serie, pues lo podemos sacar la impedancia número 5 y esto nos quedaría 47 menos 25i ohms. Ahora, lo que nos piden es que les demos sentido, pues, a la corriente, ¿verdad? Pues, al momento de conectar nuestra fuente, podemos observar que en J1 va hacia la izquierda, en J2 va hacia la derecha y en J3 va hacia la izquierda, ¿vale? Bueno, hacia la derecha con respecto a la izquierda, ¿no? Esta va con respecto a las manecillas del reloj, J1 y J3, y J2 va con respecto a, pues bueno, contrario a las manecillas del reloj, ¿sale? Entonces, lo mismo, vamos a obtener la impedancia total, debemos de recordar la fórmula. En este caso, nosotros tenemos que verificar que el valor de la corriente de nuestra fuente va a ser igual a J3 más J2. ¿Por qué J1 no está? Porque debemos de recordar circuitos 1. Entonces, en este caso, por eso no lo tomamos en cuenta. ¿Ok? Ahora vamos a obtener las impedancias propias y las impedancias mutuas. Otra vez, las impedancias propias son la sumatoria de las que se encuentran dentro de la malla. En este caso es impedancia propia 1, 1. En este caso son las que se encuentran aquí. Es la sumatoria de Z1, Z2 y Z4, ¿verdad? En este caso, aquí vamos a utilizar esta fórmula de aquí, esta bellísima fórmula de aquí. Porque no solamente son las impedancias que se encuentran dentro de nuestra primera malla, también son las impedancias que forman las bobinas o las conexiones de las bobinas, ¿sale? Entonces, en este caso, cada una de ellas se tiene que multiplicar por 2.
Entonces, en este caso va a ser menos 2 por Z24, o sea, en este caso la impedancia que se forma entre la bobina 2 y la bobina 4, ¿sale? O bueno, perdón, la bobina, bueno, aquí le llamamos Z2, pero es la bobina de 5i y la bobina de 12i. En este caso, 2 por Z24. Ahora, también lo que tenemos que observar es el signo. Para eso nos sirven los asterisquitos o los puntitos, que le parece como que si les pusieran caritas, ¿verdad? Para eso nos sirve. ¿Por qué? Porque nos dice, aquí, a partir de aquí, empiézame o bueno, a partir de aquí yo me empiezo a cargar de energía, ¿no? A partir de aquí yo empiezo a cargarme, ¿no? O en este caso empieza a pasar la corriente en mí. Y aquí podemos observar que es donde termina, ¿sale? O sea, si te das cuenta, hace todo este recorrido, ¿sale? Lo mismo pasa con este. Empieza desde aquí, y acaba aquí. Entonces, este acaba aquí, y acaba aquí. Y este de aquí, y acaba acá. ¿Sale? Bueno, yo sí lo entendí, ¿no? Ya cada uno lo va a entender a su manera, ¿no? Entonces, prácticamente es eso. Entonces, para eso nos sirve. Y bueno, si no, no pasa nada. Si no nos los ponen, tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque al final nosotros ya lo transformamos en impedancia. Entonces, lo único que nos dice es que, bueno, verifiquemos, ¿no? Hacia qué dirección se está formando, en este caso, la conexión que hay entre Z214. Entonces, en este caso, como podemos observar, son contrarias. Por lo tanto, es negativa, ¿sale? Bueno, sí es necesario, porque sí es necesario. Porque en este caso no estamos tomando en cuenta Z2, sino la impedancia que se forma entre Z2 y Z4, ¿sale? Entonces, no, sí es necesario, perdóname. Ahora, vamos a sacar entre Z1 y Z4. Z1 y Z4. Lo mismo, aquí tenemos, ¿no? La carita, dice, a partir de aquí, empiézame, bueno, a partir de aquí, porque va hacia acá, a partir de aquí yo me empiezo a cargar de energía o empieza a pasar sobre mí la energía. Y en este caso, la impedancia acá, pues nos dice también a partir de aquí empiezo a cargarme de energía. Por lo tanto, podemos observar que estas dos van hacia la misma dirección. Por lo tanto, es positiva. Y por último, vamos con Z12, en este caso 1, 2. En Z12 podemos verificar que dicen, bueno, yo paso a partir de aquí. En este caso, empiezo a partir de aquí. Con respecto a la dirección, ¿eh? Mucho ojo aquí. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir, bueno, profe, pero aquí también puede empezar desde aquí, ¿no? No, tenemos que ver qué dirección está tomando J2, ¿vale? Entonces, en J2 dice, yo a partir de aquí me va a pasar la energía. Entonces, en este caso, esta de aquí concluye acá y esta de aquí, pues empieza hacia acá. Por lo tanto, es contrario. Y esto va a ser negativo. Entonces, por eso necesitamos utilizar estas bonitas de aquí y esta bonita de acá. ¿Para qué? Para que nosotros cuando tengamos las impedancias propias de la malla, o porque son las impedancias propias de la malla, pero realmente las conexiones que hay entre las bobinas o las conexiones que hay entre bobinas, pues bueno, también van a pertenecer dentro, ¿no? En este caso, si se encuentra dentro de la misma malla, que es la única, si te das cuenta, va a ser la única que se va a encontrar en la malla, porque de aquí, pues bueno, tenemos las otras dos mallas y aquí ya no tenemos, pues conexiones entre bobinas, ¿verdad? Entonces, por eso era necesario que entendiéramos este tema. Entonces, recordemos, cuando nosotros tengamos, ¿no? Las conexiones entre bobinas o tengamos impedancias entre bobinas, se van a multiplicar por 2 y tenemos que revisar el signo que nosotros le vamos a imponer de acuerdo, pues, al sentido que les dimos a cada una de nuestras mallas, ¿sale? Pues aquí en la literal, pues nos quedaría 20 menos 17 y ohms. Y en Z22, pues es la sumatoria de Z2, de Z3, de Z6. Aquí está. Esto nos daría 10 menos 9.5 en I. Aquí podemos observar que no hay impedancias entre bobinas. Entonces, en este caso, como no hay impedancias entre bobinas, no se toman en cuenta. Si las hubiera, bueno, en este caso, pues ni modo, ¿va? Tenemos que aplicar otra vez el menos 2 o el más 2 por tal, tal, tal. Y pues bueno, en este caso, en Z33, pues es la sumatoria de Z4, Z5 y Z6. Ah, bueno, aquí también, ¿eh? También tenemos que ver
pues bueno, en qué dirección pues se está ejecutando, ¿verdad? En este caso, como aquí empieza a cargarse bueno, en Z2, en este caso en Z2 empieza a cargarse, pues bueno, va hacia la misma dirección, entonces por lo tanto es una suma. En Z33, y de igual manera, pues empieza a cargarse desde aquí, entonces tienen la misma dirección, por lo tanto, pues es la suma de ellas, ¿sale? Y esto nos quedaría 47 menos 15.6. Ahora, vamos a lo que nos truje Chencha. Nos piden las impedancias mutuas. Las impedancias mutuas son las que se generan entre J1 y J2. En estos casos, J1 y J2, pues sería Z2, en este caso, menos Z12, que es la que se forma entre esta bobina y esta bobina, o bueno, sí, entre esta impedancia y entre esta impedancia, y en Z24, o sea, la que se generan entre esta impedancia y esta impedancia, nos quedaría 2i. Por lo tanto, pues bueno, en Z12 nos da 0, en Z13 es la que se forma en esta parte de aquí, o sea, las impedancias mutuas que se generan entre Z4 y pues bueno, las que se van a generar con respecto a la conexión entre bobinas. En estos casos, por lo mismo, vamos a observar la dirección de nuestro signo. Aquí podemos verificar que va hacia la derecha, este va hacia la izquierda, por lo tanto es negativo, menos Z14, en este caso Z14, podemos verificar también es negativo, y Z24, en este caso la impedancia que se forman entre la conexión de estas dos bobinas, pues en este caso va a ser positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso va hacia la izquierda y este de aquí también va hacia la izquierda, ¿sale? Bueno, va hacia la izquierda, o sea, va hacia acá. Entonces, haciendo la suma, pues nos quedaría menos 12i menos 4i más 2i igual a menos 14i ohms. Entonces ya afortunadamente y bendito Cristo tenemos todas nuestras impedancias, las impedancias propias y las impedancias mutuas. Ahora, pues, ¿qué es lo que nos resta? Pues sustituirlo en nuestra ecuación de malla. Debemos de recordar que en J1, pues bueno, nos va a dar 0, ¿verdad? Porque pues recordemos ley de Ohm, ¿verdad? Ya si no, pues nos regresamos a circuitos 1. Entonces ya en J1, pues bueno, en este caso nos vale 0. Nos importa pues el valor de J2 y J3 porque es el que nos va a dar el valor de la corriente de la fuente, ¿sale? Entonces en estos casos, por eso en J1, perdón, el voltaje de 1, o bueno, en este caso de la ecuación número 1, pues nos va a dar 0. En la ecuación número 2 y en la ecuación número 3, pues nos van a dar el valor del voltaje. Pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué no los piden? Nada más para completar nuestro, nuestro sistema de ecuaciones. Aquí, mira, ya no están poniendo a Kramer ni nada. ¿Por qué? Porque en teoría ya lo debemos de saber. En este caso, lo que nosotros debemos hacer es despejar a J2. Y esto pues nos daría como resultado 0.0526 más 0.0499 Ni. Y esto pues nos quedaría en amperes, ¿sale? Ahora, nos piden que tomemos las ecuaciones 1 y 3, en este caso para formar un sistema de 2x2, considerando que el voltaje es conocido. Y lo mismo, nosotros vamos a poner por término determinantes, mira, se me olvidan las palabras, pero es determinantes o por Kramer, bueno, yo le llamo Kramer porque yo la conozco así, por la regla de Kramer, o determinantes, que es exactamente lo mismo. En este caso, pues sería 20 menos 17 en J1 más menos 14i en J3 en 0, menos 14i JI, y esto pues 47 menos 15 ni en J3. Entonces aquí en este caso, para obtener a J3, lo que nos dicen es que, pues bueno, vamos a simplificarlo, ¿verdad? Entonces J3 nos quedaría 0.0183 más 3.52 por 10 a la menos 3 Ni. Y pues bueno, ya que tuvimos a J2 y a J3, ahora sí vamos a hacer la suma, ¿verdad? Entonces, sacando factor común, que es el voltaje de la fuente, vamos a sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, dándonos como resultado 0.0709 más 0.0534 en I amperes. Sustituyéndolo con respecto a la ley de Ohm, en este caso, pues de igual forma, vamos a eliminar las fuentes de voltaje porque pues literal no nos las piden y pues nos daría como resultado 8.99 menos 6.779 ni ohms. Si nosotros lo queremos transformar con respecto a coordenadas polares, pues esto nos daría como resultado 11.26
menos 37.02 ohms. ¿Sale? Déjame cambiarlo a... porque no lo tengo en grados. Achis, porque me sale eso. A ver, entonces tengo que cambiarlo a... Deja. Ahí está. Sí, es en deja. Perdón. Entonces, sí nos quedaría 11.259 aproximadamente, cis de menos 37.02. Aquí, bueno, ¿por qué nos da un valor negativo? Pues bueno, si nosotros lo graficamos, ¿no? Debemos de recordar que pues si nos dan un valor, bueno, si nosotros lo vemos en el plano complejo, tenemos una parte positiva y una parte negativa, entonces estaría en el cuarto cuadrante. ¿Sale? Y si está en el cuarto cuadrante, pues nosotros podemos verificar en cuánto equivaldría esencialmente pues el ángulo, ¿verdad? En este caso con respecto a la impedancia. ¿Sale? Entonces, esta sería pues la respuesta correcta. ¿Ok? De tarea, ahora sí, ya entendimos todo muy precioso, todo muy bello, todo muy bonito. Nos piden este ejemplo. Obtener la impedancia equivalente en las terminales para una frecuencia de 60 Hz. En este caso, pues, mostrado en la figura. Aquí, pues bueno, ya nos sacan la frecuencia angular. Primero, pues debemos de obtener, en este caso, las... pero este es por ramas, ¿verdad? Este es por el método de ramas. Este es por... No es cierto. Este no te lo voy a dejar. No, este no. Este lo vamos a ver para una próxima clase. ¿Sale? Entonces, en este caso, este lo vamos a dejar para la próxima clase. No olvídalo. Porque tenemos que ver con respecto a las admitancias, ¿verdad? Entonces, bueno, para que no nos confundamos. Vamos a ver dónde uno donde lo podamos. Mira, por ejemplo, mira, qué bueno que dejó aquí la profesora Rita ejercicios. Entonces, pues te quedan todos estos ejercicios, papito. Te quedan todos estos ejercicios. Ahora sí que es necesario que me los hagas llegar. ¿Cómo me los vas a hacer llegar? Por PDF. Si tienes instalada la aplicación de Multisim, quiero que me hagas en este caso, la simulación del circuito y te den los mismos resultados, ¿vale? De igual de tarea, también agarra tu Multisim y te vas a dedicar a crear el circuito, ¿sale? Vas a crear la simulación del circuito y nos tienen que dar, pues en este caso, pues el resultado de estas, ¿vale? Entonces, en estos casos, así es como, bueno, yo sé que no voy a decir, bueno, profe, pero pues, ¿cómo? Pues, ¿a poco el Multisim me da impedancias y admitancias? Aunque no lo creas, sí, ¿sale? Si no sabes cómo, bueno, en este caso te voy a buscar algunos videos en YouTube para que puedas ver, bueno, en este caso, cómo puedes calcular admitancias e impedancias, ¿vale? En un circuito, pues en este caso, LRC. Bueno, vamos a verlo, ¿sale? Ya para terminar. Nos piden que obtengamos la impedancia para una frecuencia del circuito. En este caso, pues en el circuito, pues está como partido en dos por esta conexión de bobinas. En estos casos, pues esto equivale a 0.2 Siemens, 0.1 Siemens o mos, 260 microfarads, 16 milihenries, ¿no? 800 microfarads, 530. O sea, aquí podemos verificar que nuestras resistencias no nos las están dando en ohms, nos están dando en mos o en Siemens, ¿sale? Entonces, en estos casos es conveniente calcular admitancias. Para poder calcular admitancias es necesario utilizar el método de nodos a partir de la admitancia total y obtener la impedancia total. En estos casos se propuso una numeración a las ramas paralelo. En este caso se les llaman las EGP. Y pues bueno, son los números que se encuentran entre paréntesis. Es opcional en estos casos asignar sentidos a los elementos, para que cuando no los asignemos sentidos a los elementos, consideremos que las inductancias no todas serán positivas. Aquí debemos de tomar en cuenta que es costumbre proponer sentidos en este caso, y se propone en este caso un sentido de corriente y de voltaje. En este caso, para que todos vayan entrando por la marca de polaridad y resulten positivas todas las inductancias mutuas. O sea, en este caso, todas las inductancias que se generen de acuerdo a la bobina, pues en este caso deben de ser mayores a 0. Vamos a utilizar la fórmula de las admitancias propias y la fórmula de las admitancias mutuas, que en este caso es igual a la sumatoria de las conductancias más, en este caso I, que multiplica
a la frecuencia angular por la capacitancia que se genere en ese nodo, en este caso menos el cofactor. Recordemos que el cofactor, bueno, en este caso, más bien esta letra de aquí se me olvidó, la invertancia, ¿qué es la invertancia? Creo que es la invertancia, que es equivalente a el cofactor sobre, en este caso, delta, que recordemos quién es delta, en este caso, pues es eh, este, ay, se me olvidó la otra vez la palabra, te digo que se me olvidan las palabras. Es la determinante, ¿no? La determinante que se genera en dicha ecuación, ¿sale? Y las mutuas, en este caso, las mutuas, en este caso sería igual a la admitancia en K en L, esto sería menos I en este caso, la invertancia sobre omega, ¿sale? Recordemos que nos dicen que es el cofactor. El cofactor es que se determina que eliminas un renglón y una columna, ¿sale? Eso es todo. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Creo que ya lo habíamos visto. Entonces, en este caso es equivalente al cofactor. Aquí, por ejemplo, pues nos dice que es menos 1 a la n, que en este caso es el número de renglones más el número de columnas de LKL. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar las inductancias. Determinando las inductancias, esto nos quedaría, pues bueno, la inductancia, el cofactor de L1 a L1 sobre delta LKL1, pues nos daría 79.54 menos 1 henries a la menos 1, que en este caso, pues lo que nosotros estamos obteniendo son las inductancias, ¿verdad? Inductancia 2,2, en este caso 90.91 henries a la menos 1, bueno, inductancia 3,3, 45.45 y así sucesivamente. Entonces ya obtuvimos las inductancias mutuas y propias, ¿sale? En este caso, pues de acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿verdad? Ya que nosotros tenemos esto, pues bueno, ahora sí vamos a sacar las admitancias equivalentes. Las admitancias equivalentes son propias en este caso de cada cajón. La admitancia propia, en este caso de 1,1, nosotros lo tenemos que ir validando con respecto pues al nodo. En este caso, este sería el primer nodo, este sería el segundo nodo, este sería el tercer nodo y este sería el cuarto nodo. ¿Sale? Por algo se dice que se maneja por nodos. ¿Sale? Entonces aquí tenemos de sacar la admitancia que se genere entre esta y esta. Entonces la admitancia de igual manera pues es la sumatoria de 0.1 más lo que se genere 3.77 por 260 por 10 a la menos 6 menos 79.545 sobre 377 rats, rats sobre segundo, o sea en este caso es el valor que tenemos aquí, la fórmula que tenemos aquí que es la conductancia más la capacitancia multiplicada por la frecuencia angular menos en este caso las invertancias de K sobre omega, ¿verdad? Entonces, en este caso, este sería el resultado. Bueno, perdóname, es este resultado en 1,1. Esto nos daría como resultado 0.1 menos 0.113 en I. Y pues bueno, recordemos que como la admitancia es la inversa de la impedancia, pues se va a medir en Siemens, ¿no? O en Mohs, ¿no? En Mohs es el ohm, pero al revés, ¿no? Este es un Mohs, ¿no? En Y22, pues nos daría 0.1 más 0.06 Siemens. En Y33 nos daría 0.2 menos 0.12 Siemens. En Y44, pues nos daría 0.4 menos 38.9, perdón, 0.389 en I Siemens. Las admitancias mutuas entre pares, en este caso, de acuerdo a las bobinas acopladas, pues nos van a dar 3. En este caso, pues son las que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos 1, 2 y 3. Al momento de obtener las admitancias, pues nos daría 0.06603 en I Siemens. En Y12 también nos da el mismo resultado. Y en Y23 pues nos da 0. Entonces, al momento de nosotros agrupar los elementos con respecto a las admitancias, pues nos quedaría de la siguiente forma. O sea, lo que único que hicimos fue reducir el circuito. ¿Para qué? Para obtener las admitancias. O sea, por el momento apenas obtuvimos las admitancias. Ahora, debemos de sacar las admitancias propias y mutuas de cada, ahora sí que del circuito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue sacar las admitancias de cada cajón. Ahora vamos a sacar las admitancias del circuito equivalente, o sea, del que nos está pidiendo, de las terminales A y B. Pues en estos casos, bueno, para obtener la invertancia es por lo inverso, en este caso es la corriente sobre el voltaje,
Y pues esto va a ser igual, en este caso, a la corriente sobre U2. En este caso, calculando con el método de nodos, el voltaje de la fuente va a ser equivalente a U2. La admitancia entre nodos en este caso va a ser Y11, que es la sumatoria de Y1 más Y2 menos 2 veces Y13. En este caso, las inductancias que se generen entre bobinas no cambia, se sigue multiplicando por 2 y bueno, se sigue validando en qué dirección se va manejando. Por algo aquí tenemos los asteriscos. Esto ya lo vimos, entonces ya en teoría ya no lo tendría que volver a explicar. Entonces nos quedaría menos 2Y13. Punto 3 menos punto 3536 nos da en Siemens. Las admitancias propias del nodo, en este caso en Y22 nos daría punto 6 menos punto 0,5, menos punto 509, o, perdón, menos 509, y Y33 nos daría punto 1 más punto 060i, ¿sale? Para calcular las admitancias mutuas, en este caso, pues es la resta de Y3, aquí está, Y3 más Y13. En este caso, Y13 es lo que tenemos aquí, ¿sale? Es la única, ¿por qué? Porque estamos hablando con respecto a nodos, nodos. No nos confundamos con las mallas. Tú me puedes decir, bueno, profe, pero ¿y esta de acá qué? ¿Por qué no la pone? Porque son nodos, ¿sale? Solamente este valor de aquí con este valor de acá. Tan, tan, se acabó. En Y13, en este caso equivale a Y12. ¿Por qué? Porque en Y13 es la misma impedancia que se genera de esta parte de acá con esta parte de acá. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, pues es equivalente. Y en Y23, pues es la sumatoria, en este caso va a ser igual también a la admitancia, en este caso mutua del cajón, y en este caso pues nos va a dar igual a 0. Entonces, esta admitancia mutua es equivalente a la Y12, que en este caso fue la que sacamos, ¿no? Las admitancias equivalentes de cada cajón, entonces en este caso es la que misma que tenemos acá. ¿Sale? Entonces, este sí es un poquito más largo, la verdad, este casi yo no lo manejo, no lo llegan a ver en el examen, considero yo que está muy largo para que lo lleguen a ver en un examen, pero bueno, de todos modos, no pasa nada si nosotros lo llegamos a ver. Para estos casos, pues para mí considero yo que es más conveniente que pues este circuito lo transformes en ohms y ya, tan, ¿sale? Lo puedes utilizar por el método que tú quieras. ¿Sale? Entonces aquí en estos casos, bueno, así es como nos quedaría. Y pues bueno, ahora lo que tenemos que obtener pues es la ecuación de nodos, ¿verdad? No la ecuación de malla, ahora es la ecuación de nodos. Entonces lo mismo, ¿no? Debemos de resolver con respecto a U2. Aquí nos dice que debemos de resolver con respecto al voltaje de la fuente, que equivale a 1,2. Entonces vamos a despejar a U3 de la ecuación. Eso nos quedaría U3 igual a menos 0,267 menos 0,441 en I. Todo esto multiplicado por U1. Y pues sustituyendo en la ecuación U1, pues nos quedaría una ecuación de dos incógnitas, ¿no? O dos ecuaciones de dos incógnitas. Y pues bueno, ya es mucho más sencillo resolverlo, ¿no? Con respecto a Cramer, ¿no? Con respecto por determinantes. Entonces, U2 nos daría como resultado la corriente de la fuente de corriente, válgame la redundancia, que equivale a 1,171 más 1,03, ¿no? En I. Y pues bueno, prácticamente lo único que nos piden es calcular la admitancia total. Eliminamos corriente con corriente. Nos quedaría 0,4804 menos 442,36 en I. Esto equivale en Siemens. Y pues bueno, simplemente para calcular la impedancia, pues es la inversa de la admitancia. Entonces nos quedaría 1,17 más 1,033 en I ohms. Y pues por resultado nos daría 1,56 cis de 41,4 ohms, ¿sale? Entonces, esto pues haciendo uso de las admitancias. Entonces, cuando nos pidan impedancias es por mallas, o bueno, en este caso, en casos extraordinarios, cuando tengamos estrella delta o delta estrella, y cuando sean nodos, pues en este caso, cuando sean las admitancias, es por método de nodos. O sea, sí lo vamos a ver, o sea, la verdad sí lo vamos a ver, pero considero yo que para mí es el camino más largo. Pero bueno, cada uno, ¿verdad? A lo mejor tú entendiste más esta opción que la otra. La verdad, yo esta casi no. La verdad, yo lo que hacía era trampa, ¿sale? Pero al final llegaba al mismo resultado, ¿sale? Entonces, en este caso, pues estos son los que te quedan de tarea.
hemos terminado por el tema de estructuras de dos terminales, entonces, pues bueno, te lo dejo de tarea. Aquí, pues bueno, sí, sí, se queda de tarea para que las puedas resolver. Aquí, por ejemplo, te piden la admitancia, lo puedes resolver por el método que tú prefieras, vuelvo a lo mismo, por método de nodos, método de mallas, por el que tú quieras, ¿sale? Nada de que, ay, es que aquí porque dice Siemens, o es que porque, no, tú transfórmalo, entonces, si tú sabes que no, pues transfórmalo, entonces en ohms y ya, ¿sale? Tanta. Y ahora sí, pues lo resuelves por el método que tú prefieras, ¿sale? Aquí, por ejemplo, te piden la admitancia y la impedancia. Pero bueno, recordemos que la admitancia es la inversa de la impedancia y la admitancia es el inverso de la impedancia. Entonces, es prácticamente lo mismo, ¿ok? Bueno, no es lo mismo, son los inversos, pero ahora sí que por el método que tú quieras, te va a dar el mismo resultado. Ahora, muchos me podrán decir, ¿cómo lo puedo comprobar? Pues bueno, hazlo por el otro método. Esa es tu forma de comprobarlo, ¿ok? Entonces, y si no, pues bueno, tenemos el circuito, ¿sale? Aquí sí te va a pedir, por favor, que lo resolvamos, porfa, que lo hagamos en el multisim, cada uno de ellos, porque pues así nosotros nos vamos a ir dando cuenta de cómo nosotros podemos calcular. ¿Ok? O bueno, cómo podemos verificar si realmente este es nuestro resultado. Aquí la profesora Rita nos está dando los valores, nos está dando literal los resultados de cada uno de ellos. Entonces, pues no pasa nada, ¿sale? Si hay algún error o a lo mejor, ay, es que se equivocó por un punto, ¿no? Bueno, a lo mejor lo único que hizo fue simplificarlo, ¿no? O bueno, fue aproximarlo a un valor entero, solamente fue eso. Pero si estás por décimas, pues obviamente estás bien. Si, por ejemplo, si aquí te dice 7 más 4i y a ti te salió menos 800 más 200i, pues bueno, ahí sí ya nos equivocamos en el problema, ¿sale? Entonces, estos son los ejercicios que se te quedan de tarea. Cualquier duda, cualquier pregunta, me puedes mandar mensaje. Y yo con mucho gusto, pues estoy para atenderte. ¿Sale? Nos vemos en una próxima sesión, compañero. Que estés muy bien. Hasta luego.